¿Qué es lo habitual en el mundo de la religión? La mentira. Y eso es terrible. El judaísmo ortodoxo nos presenta a un Yeshua falso y el catolicismo también. Y tenemos la certeza absoluta, fíjate lo que te digo, de que Yeshua es el Mesías. ¿Es Yeshua el Mesías? Sí, indudablemente. ¿Es Yeshua Dios? No, indudablemente. Y Juan no sé qué, y Tito no sé qué. Y se piensan que es que yo no conozco esos textos. Lo que ocurre es que los conozco bien. Si tuvieras a Yeshua delante, ¿qué le dirías? Me vas a hacer llorar, ¿eh? Pues Rabino Mijael, un placer de nuevo por aquí. El placer es mío. Creo que cualquier persona puede ser atea, agnóstica, creyente de cualquier religión, pero todos coincidimos en que en el siglo I existió un judío que compartió un mensaje y una manera de vivir, que fue condenado a muerte, consiguió muchos seguidores y muchos detractores también, fue condenado a muerte, crucificado, y hasta ahí yo creo que todos podemos coincidir. Ya luego empiezan otras cuestiones como resurrección, milagros, textos, interpretación de esos textos, etcétera, que ahí ya vamos teniendo conversaciones o teniendo opiniones distintas, pero me gusta el papel de ese judío que hablamos, y hoy nos vamos a centrar en tu nuevo libro, El Mesías Verdadero, ¿no? Que tenemos aquí, que tantos han pedido por los comentarios también. Y vamos a centrarnos en ese papel de la figura del Mesías, de por qué Yeshua, Jesús, es el Mesías verdadero, pero luego por qué no es Dios, ¿no? Entonces vamos primero por el Mesías. ¿Qué significa realmente el Mesías en el judaísmo? Bueno, Mesías es castellano, ¿no? Mesías es la transliteración, casi la transliteración de una palabra hebrea que es Masías. Significa ungido. Pero claro, ¿qué significa ungido? ¿Vale? Porque muchos dirían que Cristo y Mesías es lo mismo, ¿no? Y por eso el cristianismo dice Cristo. Claro, Cristo y Masías no es lo mismo. ¿Quién eran los Cristos, ¿no? Bueno, en castellano, Cristos, ¿no? Eran aquellos que eran embadurnados con aceite y que luchaban en los circos, no en los circos de payasos, no, en los circos grecorromanos, ¿no? Y entonces era, por así decirlo, el sistema que tenían para que el enemigo no pudiese asirlos de los brazos o de las piernas y vencerlos, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de Cristos, ¿no? Cristo, ungido en aceite. En el contexto judío, Masías significa ungido también y hace referencia a aceite. Pero tiene un significado totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Mesías de Israel, o los Mesías, los ungidos, porque ha habido muchos ungidos, profetas, reyes, pero el Mesías por excelencia, o el ungido por excelencia, es el Masías, ¿no? ¿Qué significa ser ungido en el contexto judío? Es un símbolo, ¿vale? El pagano no, era una herramienta para defenderse, el aceite. En el judaísmo el Mesías es una persona que se le ungía simbólicamente, bueno, hay salmos, ¿no?, donde habla de el cuerno de aceite por las barbas de Aarón y tal, se le ungía vertiendo aceite en la cabeza y simbolizaba una cosa. ¿Qué simbolizaba? Que había sido escogido por el Eterno para una misión. Claro, lo importante era que el Eterno lo había escogido. No es que necesitase ser ungido por otro hombre con aceite para desempeñar una función. Y eso es un argumento de algunos del judaísmo ortodoxo, de esos que se llaman antimisioneros. Dicen, no, Yeshua o Jesús no es el Mesías porque él nunca fue ungido. Bueno, si realmente le escogió el Eterno, fue ungido por el Eterno. No, pero necesitaba... Eso es mentira, es una falacia, ¿no? ¿Por qué? Pues nosotros todos podemos leer la Biblia y encontrar que a Ciro, ¿vale? A Ciro, el persa, el Eterno lo llama mi ungido. ¿Qué profeta fue a ungir a Ciro? A Coresh. ¿Quién fue a ungirle? Nadie. Pero el Eterno lo llama mi ungido. ¿Por qué? Porque él lo había elegido para desempeñar una función. Entonces, el ser ungido por aceite es un simbolismo.
Realmente lo importante es que el Eterno le haya escogido. ¿Habrá alguien con más derecho a decir, o habrá alguien a quien podamos definir como el Mesías verdadero que no sea Yeshua? ¿Qué personaje de la historia ha sido más trascendente? Como decía Antonio Piñero, ¿no? O sea, si no existiese lo tenemos que haber inventado, ¿no? Entonces es importante que entendamos qué significa que Yeshua sea el Mesías, porque esa expresión nos vincula, o le vincula, mejor dicho, a él con la obra, con la misión que el Eterno quiere desarrollar en su creación, en la humanidad que él ha creado, ¿no? Entonces eso es lo que significa Mesías, escogido por el Eterno. En la otra entrevista dijiste que el judaísmo debe volver al Mesías auténtico, no un falso cristiano inventado, no un falso Cristo inventado por Roma. O sea, ¿qué debe ser el Mesías? ¿Qué debe ser y hacer? ¿Y según quién? Wow, ahora sí que me has recordado eso de que soy esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios, ¿no? Bien, no, porque no recordaba ese dato que yo había dicho, ¿no? Indudablemente, si tenemos que volver a algún sitio, es al camino correcto, ¿no? O sea, cuando uno se equivoca, va en una carretera, no puede, si sabe que se ha equivocado, a no ser que estés enfadado con el GPS, y entonces dice, pues voy a ir para aquí porque me da la gana, ¿no? Pero si eres consciente que el camino es incorrecto, está equivocado, tú haces teshuva, o sea, que es como se dice en hebreo, ¿no? Das la vuelta, retrocedes por tus propios pasos, por donde has venido, y vuelves a iniciar la búsqueda del camino correcto. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos realmente seguir al Mesías, tendremos que seguir al Mesías verdadero. El Cristo romano no es auténtico. Vale, ¿no? Y parecía otras palabras, pero bueno, como ya todo queda grabado, no es una broma, ¿de acuerdo? El judaísmo ortodoxo nos presenta a un Yeshua falso, y el catolicismo también. No nos interesan las falsedades. O sea, nosotros, si realmente somos una persona religiosa, nos tenía que caracterizar algo. Mira, te voy a decir algo que posiblemente me cree problemas, ¿de acuerdo? Bienvenido al club. Bienvenido al club, ¿no? Bien, mira, cuando uno empieza a ver un partido de fútbol, que no soy futbolero, yo siempre he dicho que eso de 22 hombres y calzoncillos corriendo por un campo no es muy varonil, ¿no? Pero bueno, si nosotros vamos a ver un partido de fútbol en televisión o infantil, de niños, vemos que hay una dinámica que se repite. Patadas, empujones, agarrar al rival, eso es lo habitual, ¿no? ¿Qué es lo habitual en el mundo de la religión? La mentira. No importa la verdad, lo que importa es que lo que yo transmito, las doctrinas de lo que yo mantengo como fe auténtica, no se muevan. Entonces, si tengo que mentir, se miente. Y eso es terrible. Porque si nosotros somos temerosos del Eterno, nosotros no podríamos mentir, o sea, no sería una opción. Mentir en el... bueno, está mal visto mentir en la vida cotidiana, pues imagínate cuando estamos hablando de la fe, de la esperanza de la vida eterna, de la esperanza de la resurrección, de afirmar que somos pueblo del Eterno, que somos parte del pueblo que el Eterno escogió en la ladera del Sinaí. O sea, nos tiene que caracterizar la verdad. Por eso el Mesías dice, si guardáis mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad liberta. La mentira, la religiosa sobre todo, esclaviza y te hace esclavo de absurdeces y de mentiras. Un personaje absurdo, lo voy a dejar ahí, que, bueno, pues en la última entrevista que me hiciste, bueno, pues se puso a despotricar, ¿no? Como va a ver él luego esto, bueno, si no sabe lo que significa despotricar, que lo mire en el diccionario, ¿no? Porque tiene bastante poco conocimiento el hombre. Bueno, pues soltaba 50.000 cosas, ¿no? Aberraciones de todo tipo.
Y quiero creer que algunas eran por desconocimiento, porque es un hombre bastante necio, es decir, no está formado, no tiene conocimiento. Pero había otras que eran maldades, mentiras manifiestas. El religioso miente y se ampara en la religión, y eso es terrible. Cuando yo escucho a un pastor protestante que él sabe que hay determinados versos en la Escritura que son falsos y él se empeña en mantener que eso es palabra de Dios, está engañando. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque supuestamente él ha tomado el rol de ser vocero del Eterno. La responsabilidad, si realmente crees que el Eterno existe, claro, porque si eres un profesional de la religión o como muchos curas que dicen, no, yo soy ateo, pero esto es una profesión como otra cualquiera, ¿no? Claro, o sea, es terrible. Es terrible, ¿no? Entonces tenemos que volver al Mesías verdadero, al mensaje auténtico, que el cristianismo no tiene el mensaje del Mesías. Y dirán algunos, ¿cómo? No. El cristianismo no tiene el mensaje del Mesías. Nosotros vemos al Mesías y está argumentando en el llamado Sermón de la Montaña la vigencia de la Torá, pero además que nadie puede cambiar ni un trazo. No le vemos diciendo que la ley ya no sirve. No le vemos celebrando ningún domingo. Le vemos guardando el Sabbat. No va a ninguna iglesia, porque no existen. Él va a la sinagoga. Guarda las fiestas del templo. No guarda la Semana Santa, ni el día de Lutero, ni la de la Reforma. Es decir, todo lo que el Eterno nos dio, el Mesías lo guarda. ¿El cristianismo lo guarda? No. Entonces, el mensaje tiene que ser auténtico. ¿Cuál es el mensaje auténtico? Bueno, ahí está escrito. Es igual que, de la misma manera que Roma ha corrompido, que lo he dicho muchas veces, el mensaje del Mesías, pues Babilonia corrompió la Torá de Mosé. Solo hay que ver las fiestas que guarda el judaísmo de hoy en día y lo que está escrito en Levítico 23. Entonces, ¿a quién sigues? ¿A los hombres? Bueno, pues entonces no te digas o te identifiques como siervo del Eterno o como seguidor del Mesías. Si eres seguidor del Mesías, tienes que ser un talmid, un discípulo del Mesías. Y un discípulo se somete a la disciplina. Si somos talmidín, nos tenemos discípulos, nos tenemos que someter a su disciplina. A su disciplina, no a doctrinas religiosas. Porque las doctrinas, ya hablábamos antes de cómo se forman, un verso de aquí, otro de allá, claro, los 3 que me interesan, los 30 que no me interesan, esos como si no existiesen. Esos son las doctrinas, así se forman las doctrinas. Luego vamos a citar algunos textos que defienden los cristianos y demás. Muy bien. ¿Cómo debe ser el Mesías? Y según quién lo dice, ¿no? Porque para cada uno el Mesías no tiene que ser así, no, tiene que ser así. O sea, ¿quién y cómo y dónde se encuentra esa información? Porque para todos debería ser el mismo Mesías, ¿no? Bueno, en este libro lo explico bastante bien, ¿no? Este es un libro que está escrito desde una perspectiva judía tradicional, con información de hace 2000 años. Aquí no utilizo argumentos cristianos, aquí no utilizo citas del Nuevo Testamento ni nada por el estilo. Bueno, como lo has leído ya lo sabes, ¿no? ¿Dónde está esa información? Bueno, los rabinos anteriores al Talmud tenían identificados más de 400 versos que ellos entendían que por analogía textual, el Mesías estaba referenciado ahí, ¿no? Entonces, pues cogen a veces expresiones sobre el rey David, de los salmos, de los profetas, de la Torá, incluso de Moisés. Entonces vemos que hay infinidad de versos que los rabinos le dan, algunos creen que es una doble interpretación. No es una doble interpretación, es uno de los principios básicos de la interpretación de lo que se conoce como las 7 reglas de Hillel. Hoy en día utilizamos el método gramático histórico, al menos yo, no el dogmático ni tal, de todos los sistemas que hay de interpretación, a veces absurdos totalmente, ¿no? Entonces, el Mesías, Saulo de Tarso,
o Pablo, para los cristianos, utiliza muchas veces, y es lo que vamos a ver supuestamente, supongo, en las citas que me vas a preguntar, porque la respuesta a las interpretaciones de esos versos están en la forma de interpretar judía de hace 2000 años, no en la forma de interpretar del cristianismo actual, ¿vale? Entonces, nos encontramos ahí la información de cómo tiene que ser el Mesías. En Isaías, por ejemplo, ¿no? El famoso texto que supongo que luego me preguntarás, y será llamado su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y tal, ¿no? Y entonces, ¿cómo se entendía eso hace 2000 años? Entonces, toda esa información está escrita. Está escrita. Está escrita en los comentarios de los rabinos y también está escrito en lo que conocemos tradicionalmente en el contexto judío como Tanaj, Torá, Nevin y Ketubín, y en el cristianismo Antiguo Testamento, pero que no es antiguo porque sigue tan vigente y tan vivo como tú y yo ahora mismo, ¿no? Entonces, ahí están toda esa información está ahí recogida, ¿no? Tiene que cumplir eso. No tiene que cumplir lo que escribió Maimónides en el siglo XI, que es lo que hace el judaísmo ortodoxo hoy en día. Yeshua no es el Mesías porque no cumplió estos 5 puntos. Eso lo escribió Maimónides. Punto. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir al Tanaj para ver qué es lo que tenía que hacer el Mesías, ¿no? Toda esa información. Me parece interesante saber también desde tu punto de vista, que has estado investigando tanto tiempo, el punto en el que llegaste a descubrir que Yeshua o Jesús es el Mesías, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, tampoco está investigando tanto tiempo, claro. Han sido 40 años solamente, ¿no? 40 años no es nada, como diría la canción, ¿no? Aunque decía 20, ¿no? Pero, bueno, pues, como decíamos antes, no ayer, como decíamos antes, nosotros no vamos a solucionar una cuestión que se lleva debatiendo 2000 años. O sea, el que es necio seguirá siendo necio. El que se cree que está en posesión de la verdad absoluta, pues seguirá creyendo que está en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, cuando uno investiga, es porque no tiene miedo a encontrar la verdad. El religioso tiene miedo. Antes decía que la mentira es una característica del religioso. El miedo también lo es. Es que el miedo y la mentira van de la mano. Uno miente porque tiene miedo de la verdad. ¿Vale? Entonces, cuando tú te encuentras una persona que no quiere investigar determinada doctrina, te das cuenta que tiene miedo. Si tienes la certeza absoluta de que tu religión o lo que tú crees es la verdad, ¿por qué te da miedo investigarlo? Por deformación profesional, ¿no? Por deformación profesional mía, quiero decir. Si tú interrogas a una persona y ves que se pone nerviosa, está ocultando algo. El que nada teme, nada debe. Nada debe, ¿no? O al revés, que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué si yo digo a alguien, vamos a sentarnos y vamos a investigar el origen de la Trinidad? O sea, ¿cuántas veces habré oído decir, no, la Trinidad está en la Biblia, 1 de Juan 5:7? A ver, ¿no sabes que eso fue añadido por la Iglesia Católica en torno al año 800? Se llama la Coma Juanina. Y todo el mundo que es un poquito versado en su fe, en lo que sabe, en la Biblia, sabe que eso es un añadido y que ese texto es falso. No existe ningún documento antiguo. Entonces, investiga. Cuando investigas y descubres, tienes una gran satisfacción. Me dices que ¿qué sentí yo? Pues bueno, a veces yo cuando hago una investigación, alguien me propone... A ver, yo no tengo respuesta a todos los versos aquí en mi cabeza. O sea, ya me gustaría a mí, pero no soy el Superman de la teología, ¿no? No, a veces tengo que investigar porque es un texto que nunca he investigado, que para mí no ha sido un problema, quizás, pero para otras personas se me dicen, Rabino, ¿usted cómo entiende esto? Digo, a ver, espérate, ¿en qué Biblia lo estás leyendo? No, en la Biblia tal, ¿no? Bueno, déjame que lo voy a investigar. Y cuando descubres determinada información, cuando alcanzas determinada información, que no es revelación porque ya está escrito ahí en el texto antiguo, ¿no? Estoy hablando de textos en hebreo, ¿no? El Nuevo Testamento en griego para mí no me dice nada. Para mí me dice como el Quijote en chino.
¿vale? O sea, el Nuevo Testamento griego tiene la misma fidelidad que, pues, que el Quijote en chino o en bosquimano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí tienes traducción de traducción de traducción de traducción. Aunque pretenden decir que Pablo escribió en griego, es como si decimos que Manolete toreaba ovejas, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú desde ese esfuerzo de querer conocer la voluntad del Eterno y si Yeshua es el Mesías o no, porque si no es el Mesías, será uno de los más de 10 falsos mesías del judaísmo fariseo. Pero si es el Mesías, la trascendencia es tremenda. Porque el Mesías tiene que tener un rol. En el judaísmo ortodoxo se busca un Mesías que prácticamente sea eso, que sea un militar invencible, que exalte al Israel actual, que liberte de los enemigos. Buscan un personaje, siempre han buscado un personaje tomando como referencia a Judas Macabeo, ¿vale? O como el rey David, ¿no? Pero sobre todo Judas Macabeo. Y de hecho vemos algunas afirmaciones de Yeshua y parece que se está refiriendo a Judas Macabeo, ¿no? Mis ovejas yo no las pierdo, ¿no? Sino yo las conozco y tal, me oyen, lo sigo. Y cuando lo lees dices, wow, tiene mucho detalle, ¿no? O sea, mucha similitud con lo que está recogido en Macabeos, ¿no? Entonces, cuando tú investigas acerca de Yeshua y descubres que Yeshua es el Mesías, no te queda otra cosa, no te queda más remedio que proclamarlo, sin vergüenza. Perdona, no te estoy echando sin vergüenza, ¿no? Sin ningún rubor, sin ningún miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más maravilloso que puedes encontrar. Yo decía ayer, o sea, nosotros somos ricos, tenemos la riqueza más grande que puede tener una persona y es conocer la voluntad del Eterno. Un Sefer Torah para mí es un tesoro. Y hemos conocido y tenemos la certeza absoluta, fíjate lo que te digo, la certeza absoluta, eso fue lo que me llevó a escribir este libro, la certeza absoluta de que Yeshua es el Mesías. Por eso yo, desde aquí, como diría Felipe González, sin acritud, un expresidente del gobierno español para los que nos ven en América, ¿vale? Que lo lea y que lo investigue. Porque normalmente cuando nosotros encontramos un comentario de este personajillo, ¿no? O sea, te das cuenta que lo que le impulsa es el odio. No. ¿Cómo siendo una persona que amas al Eterno puedes albergar odio en tu corazón? No puede ser. Es como el cirujano que va a operar con las manos de haberse tocado los pies. O sea, no puedes, porque matas a la gente. El Mesías, Yeshua, dijo cuál era el botón insignia, ¿no?, de sus discípulos. El amor. El Eterno nos manda a amar también, amarle a Él, ¿no? Y amar al prójimo. Entonces, ¿cómo tú puedes o sea, de una persona que según él murió hace 2000 años y punto? Bueno, pues si según tu punto y no resucitó, no está vivo, ¿qué es lo que tienes en tu mente que odias a una persona que según tú murió hace 2000 años? Tienes un problema psicológico. Más vale que leer el Talmud te vayas a un psiquiatra. Porque si tú odias a un muerto que murió hace 2000 años, víctima exclusivamente del Imperio Romano, tienes un trastorno muy serio, ¿vale? Claro, entonces, bueno, pues es la gran satisfacción de haber descubierto que Jesús es el Mesías y por eso es la razón de ese libro, ¿no? Porque dices, me lo callo, lo muestro, ¿me puede dar vergüenza acaso reconocer que Jesús es el Mesías? Bajo ningún concepto. Igual que, o sea, que te digo que el Nuevo Testamento es un trabajo editorial de la Iglesia Católica, igual que te digo que en la Torá que tenemos actualmente hay un montón de enmiendas de los escribas y todo el mundo lo sabe, todo el mundo que estudia esto sabe de más de 130 cambios de los escribas en los textos, por diferentes razones, antropomórficas, lo que queramos, teológicas, pero hay cambios. Lo importante es saber esos cambios. Ni es decir, todo esto es palabra de Dios o esto no es palabra de Dios. No, o sea, si un judío ortodoxo
o Masortín, de la corriente que sea. Yo de verdad que le reto, entre comillas lo del reto, ¿no? O sea, yo le animo a que investigue si Jesús es el Mesías. Porque si Jesús es el Mesías, se les ha pasado el arroz hace mucho tiempo. Muchos dicen, no, cuando venga el Mesías, fijaros el texto que dice aquí, y los que les traspasaron llorarán. El cristianismo también llorará. Y mucho. Porque tantos unos como otros han pervertido unos la figura del Mesías y otros el mensaje del Mesías. Yo, como no soy juez, no sabría decir quién lo lleva peor. Pero, bueno, les animo a que sean valientes. Y que, o si no quieren leer el libro este, porque dicen, bueno, ¿qué no hay que hacer? ¿No? Pero que investiguen igual que he investigado yo, porque lo que está aquí escrito es investigación mía. Entonces, que investiguen, si tienen valor, si les da miedo la mentira como me la daba a mí. A mí me da miedo la mentira religiosa me da muchísimo miedo. Un testigo puede mentir en un tribunal, no puede. El acusado sí, pero un testigo no puede mentir bajo ninguna circunstancia. Su testimonio tiene que ser veraz. Entonces yo les reto a que investiguen, a que no les dé miedo la verdad, les dé miedo la mentira. Y que investiguen bien, claro, porque si yo pregunto a uno de derecha cómo son los de izquierda, ¿no? O al revés, ¿qué me va a decir, no? Claro, yo siempre digo que yo no soy una mesilla de noche, yo tengo sentimientos y tal, ¿no? Para hacer una investigación sí tienes que ser como una mesilla de noche. O sea, cuando tú quieres introducirte en el campo de la exégesis, ¿no? De la interpretación, de la investigación, tú lo que tienes que hacer es convertirte en mesilla de noche. Sin prejuicio. Sí, como una mujer florero, ¿no? Perdón por la expresión, no es muy acertada, ¿vale? O sea, una persona que no tiene inclinación por ninguna corriente. O sea, porque eres un investigador. Es como el juez. El juez no puede ser parte porque si no está cometiendo un delito de prevaricación. Nosotros no podemos prevaricar. El Eterno no prevarica, ni hace cohecho. Si nosotros somos temerosos del Eterno, nuestro acercamiento a su palabra tiene que ser totalmente objetiva e imparcial. Y no podemos ir con ideas preconcebidas. Esos son prejuicios, juicios previos. Por eso digo que el religioso, cuando no entra en esta dinámica de la objetividad, se está escudando, o sea, su chaleco salvavidas teológico, perdón, antibalas teológico o salvavidas, está lleno de mentiras, no de aramida o poliamida o de Kevlar, no, está lleno de mentiras. En el caso de Yeshua, como comentabas antes, él era judío, vivió como judío, iba a la sinagoga, murió como judío. Me parece interesante también la parte de Roma lo condena a muerte a petición de los judíos. Roma en ese momento estaba un poco que, bueno, si me piden que lo condenen, pues lo condenaré, pero a mí este hombre tampoco me sugiere un problema, ¿no? Es más bien al pueblo judío. Pero luego, Roma, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Roma de inventarse o de interpretar de otra manera a ese papel, a ese Mesías? Lo hacen suyo, se inventan nuevos libros, unen la religión, primero que se la inventan o la crean, vamos a decir, en vez de inventar, por si acaso. Crean una nueva religión de un personaje que ellos ni les iba ni les venía, se la hacen suya, unen religión con gobierno, ¿no? Ya es uno. O sea, ¿qué necesidad tiene Roma de crear este movimiento cristiano? Bueno, estamos hablando de un imperio, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su dinámica. El religioso suele caer en un error. El religioso profesional, sobre todo, ¿vale? Pero que le viene muy bien y que le es muy cómodo. Son los anacronismos. Lo he dicho muchas veces. Y es que es real, o sea, lo digo muchas veces porque es real, ¿no? Los anacronismos en la religión están a la orden del día. ¿Qué ocurre?
que viene bien porque puedes mezclar cosas. ¿Quién sabe hoy algo del Imperio Romano? O quién sabe hoy en día quién es Alejandro Janeo, o quién sabe quién es Salomé Alejandra, o Teudas, no lo sabe nadie, ¿vale? Entonces, la gente que va a una iglesia o la gente que va a una sinagoga, bueno, yo recuerdo hablando con un gran personaje público judío de Jerusalén que llevaba varias sinagogas, y me decía, no, yo... Con ser judío les valía. Con ser cristiano les vale. No investigan su fe, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano tiene, fuerza militar, fuerza política, religión. La religión y el Estado están unidas. Estaban unidas en el Imperio Romano. Aunque es un anacronismo, pero tenemos un paralelismo con la España de la época de Franco, sobre todo después de la Guerra Civil, los años 40, los años 50, ¿no? Donde Franco decía, en su mensaje decía, el español es católico, el que no es católico no es español. Y existía la expresión de nacionalcatolicismo. Yo lo he vivido, porque aunque soy así tan joven y tan guapo, yo soy de esa época. Bueno, es una broma. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que en el Imperio Romano, como en todos aquellos reinos, en la antigüedad, la religión juega un papel muy importante. Roma sabía que tú puedes conquistar fronteras, romper fronteras, conquistar ciudades, fortalezas, pero no corazones. ¿Vale? Entonces, Roma lo que hace es jugar con eso. Y lo que hace es hacer un sincretismo. Porque ellos entienden que la Pax Romana se basa en que todo el mundo esté a gusto en el imperio. Entonces, lo que buscan es, coge de una cultura, coge de otra, lo introduce, lo acepta. Lo podemos ver hoy en día en Cuba, o en México, o en los países hispanoamericanos. ¿De acuerdo? Cómo hay una fusión de catolicismo y paganismo a veces traído de África con los esclavos o indígena de los pueblos autóctonos de allí, ¿no? Entonces vemos que hay ahí pues una mezcla. O sea, a veces que dices, a ver, no sé cómo cuaja esto. Ocurrió, ¿no? ¿A quién se le ocurrió mezclar el melón con jamón? Eso es, o lasaña con mortadela, ¿no? Entonces, claro, o sea, ves una cosa muy extraña. Claro, ¿Roma qué hace? Pues claro, si nos basamos en el momento de Yeshua, ¿no? Para ellos es un problema que haya un líder religioso. Un líder religioso, pero que el pueblo entiende que va a ser un libertador como Judas Macabeo, ¿vale? Que les liberó de los asirios. Claro, el imperio asirio sucumbe cuando llega a Roma y les pega una colleja. Y dice, fuera de aquí. O sea, ya Roma existía cuando se produjo lo que dio lugar a la fiesta de Hanukkah. Llegan los asirios y los romanos están así mirando a ver qué hacéis. Porque Roma le dice impuestos a los asirios. Impuestos. Ellos dicen, ¿de dónde sacamos tanto dinero que nos piden los romanos? Del templo de Jerusalén. O sea que ya estaban ahí todos, ¿vale? Entonces, claro, ellos se resisten contra los asirios, las revueltas macabeas, pero no pueden con Roma. Roma es otra cosa. Llega a Roma y está allí, o sea, el Imperio Romano, fijaos, sí duró siglos, ¿no? Entonces, claro, ellos o sea, el Imperio Romano ve que los líderes religiosos en el contexto judío son un problema, porque esperan un líder que además les liberte. Y todo aquel que se mueve y dice, yo soy el Masías, bueno, en el libro ya ves que hay un montón de personajes que la gente desconoce, ¿vale? Entonces, siempre ven con sospecha a aquellos personajes. Claro, a los que aparecieron antes de Yeshua, empuñaron la espada. Eso es fácil. Pero claro, la fuerza interior que transmitía Yeshua, ese conocimiento y esa transmisión de la voluntad del Eterno, no lo tenían los que decían, vamos a asaltar la fortaleza y a coger los escudos, cascos y las espadas
o los pilum y los latium romanos. No, no, o sea, era otra cosa, era otra guerra, más sublime y más sutil, y no pueden con ella. Entonces llega un momento que, bueno, de ahí viene lo de si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Dice, nos vamos a convertir en todos los cristianos, ¿no? Y entonces ahí ya surge todo cuando Constantino, en la batalla del Puente Milvio contra Magencio, dice, se me ha aparecido el Dios de los cristianos y me ha dicho, con este símbolo vencerás. Y era cristianos y protestantes todos con una cruz, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahí están siguiendo cosas que se inventó Constantino, que nunca fue cristiano porque se bautizó en el lecho de muerte por el rito arriano, o sea, nunca fue católico. ¿Vale? Entonces, y él seguía siendo un pagano y consultando a los augures y todas esas locuras que se hacían en el paganismo. Él era un pagano, Roma era pagana, y el cristianismo heredado de Roma, o sea, todos los cristianismos, todos los que podemos encontrar hoy en día, han salido del Imperio Romano. Entonces, es paganismo. Le guste o no, o sea, es que la historia nosotros no podemos cambiarla. O la aceptamos o mentimos, metemos la cabeza como la avestruz en el suelo y decimos, no, 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 aquí no pasa nada. No, no, no. Y eso es lo que pasó con el Imperio Romano, y así como surge el cristianismo. Por eso tenemos iglesias y no Bet Knesset, y no casas de reunión. Por eso celebramos el domingo, el día del Sol Invictus, de Mitra, y por eso no guardamos el Sabbat. Por eso en el sagrario hay una copa, un cáliz, con Mitra, un sol con rayos encima de la copa del cáliz, y por eso lo que lleva el Papa en la cabeza, parecido a la kipá, se llama solideo. ¿Qué crees que significa solideo? Dios sol. Entonces tenemos una fe pagana, tiene un origen pagano. Que me gustaría decir, son fieles al mensaje del Mesías. No. De hecho, la gran doctrina del cristianismo es, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y la Torá es eterna. No lo digo yo, si lo dijese yo no tiene ninguna importancia, está escrito. El Eterno le dijo que nadie podía, o sea, que tenían que cumplir los mandamientos de la Torá eternamente. La palabra hebrea es olam. El Mesías dice, nadie puede quitar ni un trazo de la Torá. Sí, la famosa cita también del Mesías de no vengo a abolir la ley, ¿no? Claro, eso está en Mateo 5. No penséis que he venido a derogar o a abolir la ley, sino a que la cumpláis. Dice, no, 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 vino a cumplir. ¿No? Y entonces, ¿por qué en los versos siguientes dice, porque yo digo, si alguien quita o si enseña y quita uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado? Bueno, es una figura retórica también, ¿no? Está diciendo que nadie puede quitar. El mensaje del Mesías es, nadie puede quitar la Torá. Y al final del mensaje, las últimas palabras de ese capítulo 7, Mateo 7:23, cuando dice, muchos vendrán y dirán en tu nombre, hemos hecho milagros, hemos echado demonios, no sé qué, y dirá, yo no os conozco, habéis quebrantado la Torá. Ya sé que en las Biblias cristianas dice, lo habéis hecho mal. No, no, no pone mal en el texto griego. Dice, habéis quebrantado la Torá. Yo, igual que he dicho que reto a los que quieren saber si Jesús es el Mesías, yo reto también a que vayan al texto griego. O sea, en griego pueden ir a una página web, Logos Kalogos, y buscar ahí Mateo 7:23. Igual que el texto de si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no es justicia. Si vuestro cumplimiento de la Torá no fuese mayor, más exacta que la de los escribas fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es demoledor. ¿Por qué? Porque el mensaje del cristianismo es falso. Y el mensaje del fariseísmo es falso. No existe el judaísmo. A mí me parece también interesante que una persona de pie, o sea, a pie de calle, haya sido manipulada. Bueno, todos al final somos manipulables y demás. Pero que una persona que se dedica al catolicismo, al cristianismo, que se dedica a predicar ese mensaje, sabe que es falso y sigue. O sea, no... Porque que hayas manipulado a mi abuelita que va a la iglesia los domingos, pues bueno, a lo mejor ella no quiere investigar, indagar, informarse y demás, pero vive su vida así y está bien. Pero tú que te dedicas a eso y sabes que ese mensaje es erróneo, ¿por qué sigues ahí? Mira, fíjate, nosotros entramos, o sea, yo entro en iglesias católicas. ¿Cómo? Sí.
Como pueden ver todas las personas que vean este vídeo y los anteriores, soy un poco raro, ¿no? Entiendo de chalecos de balas y entiendo de religión, ¿no? Por ejemplo. O sea, a mí me gusta entrar a un cementerio. Yo creo que el cementerio más bonito que he visto es el de Brihuega. No puedes pisar el suelo, porque hay tumbas por todos los sitios, hay lápidas por todos los sitios, de la época del cólera, ¿no? Siglo XIX. Tú puedes entrar en una iglesia católica, y verás que hay muchísimas imágenes. Y en la mayoría de los altares mayores hay una virgen. ¿No sois cristianos? ¿Sois cristianos o sois marianos? Claro, el culto católico es mariano, porque María es la madre de Dios. Sí, caramba, qué Dios más cutre tenéis, que tiene madre. Porque el mío es eterno. Y no tiene madre. Fuera mosquito. Y no tiene madre. O sea, eso es una aberración teológica, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, ahora entramos en lo de Jesús, Dios. Te das cuenta que está llena de imágenes. ¿Cómo es que está la iglesia llena de imágenes? Si las imágenes están prohibidas. Tienes Éxodo 20, los 10 mandamientos. Pero tienes Levítico 26.1, no pondrás en tu tierra piedra pintada, ni estatua, ni árbol, ni nada, para adorarlo, ni rendirle culto. Está Jeremías 10, lees Jeremías 10, y parece que el que lo ha escrito, o sea, que Jeremías está viendo una procesión católica de Semana Santa en el barrio de Triana de Sevilla, ¿vale? Porque es que parece que está reproduciendo lo que está viendo. Claro, lo de Triana, las procesiones, y saludo a los trianeros, que es un barrio muy bonito. Te das cuenta que están haciendo algo que heredaron del paganismo, llevar imágenes en alto y tal. Entonces, ¿cómo es posible que tú hagas eso y tú te consideres el pueblo de Dios y seguidor de tu Jesucristo y estás haciendo algo que para él era una abominación? Porque la religión no tiene que ver con la veracidad. Ese es el problema. Me recuerda ahora que hablabas de figuras, se le atribuye a Siddhartha Gautama, Buda, una frase que él supuestamente dijo, que era algo parecido, ¿no? No hagáis imágenes en mi nombre, nada de figuras. Yo creo que es el personaje histórico con más figuras, imágenes que hay por ahí, ¿no? Sí. Bueno, y más si vas a un chino, que yo no voy a un restaurante chino, ¿no? Entonces, porque a los grandes líderes no le hacemos mucho caso. Claro. Entonces, bueno, pues te das cuenta que supuestamente se sigue a Yeshua, pero no es verdad. Se le ha endiosado y se le adora, pero no se le obedece. Y claro, ser discípulo del Mesías, la misma palabra, etimológicamente hablando, significa que te sometes a su enseñanza. Si no te sometes, tú no puedes decir que eres discípulo. O sea, si yo digo que soy policía y voy atracando bancos, pues ya me dirás tú. Claro, o sea, no tiene ningún sentido. O que soy médico. O sea, cuando vemos o descubrimos todas estas noticias, ¿no?, que son terribles, de una enfermera o un médico que se dedica a matar enfermos, dice, vamos a ver, pero tu juramento hipocrático, ¿dónde está? No, la coherencia no es una cualidad del humano. No, y en la religión tampoco, por desgracia. Por eso escribo libros y enseño, ¿no? Porque la gente está desencantada, ¿no? La gente está desencantada de la religión y de que le saquen el dinero, porque detrás de todo esto lo que hay es dinero, manipulación, poder. Es terrible. Ya sabemos que Yeshua o Jesús es el Mesías verdadero. Sin duda. Pero, aquí está el matiz de la otra entrevista, no es Dios, ¿no? Que en la otra entrevista lo pasamos un poco de puntilla, pero he visto que ha generado demasiado interés esta parte y quería que profundizara un poco aquí. ¿Por qué desde tu punto de vista Yeshua no puede ser Dios? Bueno, hemos visto muchas películas de estas de investigadores y de policías, sobre todo estadounidenses, ¿no? Y muchas veces vemos al policía que dice, sácate todo lo que tienes en el bolsillo, ¿no? ¿Y qué llevas ahí? No llevo nada, no llevo nada, no. Y después resulta que llevo una bolsita con polvos de talco blancos, ¿no? ¿Vale? Pero no quería que le mirasen ahí, ¿no? En ese bolsillo. Es terrible cuando te encuentras que para formular una doctrina se cambia lo que está escrito. Hay bolsitas de polvitos blancos en el Nuevo Testamento.
¿vale? Se miente. El cristiano de base, el que se considera cristiano, sobre todo en el mundo hispano, ¿no? El vulgarmente protestante, ¿no? Evangélico, él no sabe por qué cuando algo huele a judío, dice, este está judaizando, y les crea una repulsión. Yo les recomendaría que investigasen sobre el Sínodo de la Odisea. Sínodo de la Odisea en el siglo IV. Ahí fue donde el Imperio Romano estableció que el nuevo culto, que se había sido establecido ya en el Concilio de Nicea, en torno al 320, la nueva religión no tenía que ver nada con el judaísmo, ni con las fiestas judías, ni con los libros judíos. Se crea una nueva religión. ¿Vale? 400 años después, más o menos, ¿no? De Yeshua. 3 siglos, 300 años. ¿Vale? Entonces, la gente no sabe cómo es posible que su líder, su referente, Yeshua, vaya a una sinagoga y ellos no puedan ir. Que guarde la cena de Pesaj, la Santa Cena, y a ellos les den un trozo de pan un domingo por la mañana. No sé si es que tienen todavía esa sensación de vuelo y no sabe si es por la mañana o es de noche a la tarde, o se ha despertado a la siesta y no sabe ni en qué lugar está, ni qué día es, como nos pasa a veces, ¿no? No. Se tienen que dar cuenta que les han engañado. Entonces, si tú tienes una doctrina que sí está escrita ahí, pero tú ves que en la práctica no registra eso los documentos. Por ejemplo, no, pero nosotros podemos comer de todo, porque Jesús hizo limpios todos los alimentos. 2 cuestiones importantes. Hay un pasaje en Hechos en donde Kifa, Pedro o Cefas o San Pedro para los católicos, tiene hambre y entonces se sube a la parte de arriba de la casa mientras le preparan algo de comer. Debe ser un machista. Entonces, mientras le preparan algo de comer, él sube a orar, sería la hora tercera, la hora de la oración. Y entonces él sube a orar, porque si no, estaría pellizcando en la cocina, como hacemos todos cuando tenemos hambre, ¿no? Y entonces tiene una visión. Un trozo de tela, un lienzo que baja del cielo, con todo tipo de animales no aptos para el consumo, no kasher, no aptos, o como dirían unos kosher, no aptos para el consumo. Y escucha una voz que dice, Pedro, coge, mata y come. Esto se repite 3 veces. Las 3 veces él dice, yo nunca comí nada común o inmundo. Es judío. O sea, él tiene la Torá como referente de vida. Él sigue al Mesías. Entonces, si Jesús hizo limpios todos los alimentos, si Yeshua hizo limpios todos los alimentos, ¿qué pasa? ¿Que es que ese día hizo novillos en la clase? ¿Estaba malo o tenía sordera? No coincide lo que nos dicen con lo que hacían. Vamos a ir al texto donde está escrito que esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces te vas al Nuevo Testamento y buscas ese pasaje y te das cuenta que ese texto no existe. Se han inventado un texto, o sea, una glosa. La Biblia hebrea tenía muchas glosas. Muchas. Cuando se escribía a mano. Cuando se inventó la imprenta, las notas marginales desaparecieron y los textos que habían sido cambiados quedaron cambiados. Las glosas también de los escribas, vamos a tomarnos la ligereza de utilizar el error de los escribas cristianos, que no eran cristianos, ¿vale? Pero aquellos copistas de las cartas que componen hoy en día el Nuevo Testamento también tenían glosas. ¿Dónde están esas glosas? No, están en el texto. Y la gente se cree que son parte de ese documento. Y te das cuenta que no. Hay un error terrible. O sea, piensan que el faraón del Éxodo es Ramsés. Porque la Torá habla de una ciudad que se dice que es Ramesés. Entonces, no, eso es un anacronismo.
porque él existió claro, cuando se escribió. Cuando los escribas de la Asamblea de los 120 hicieron el canon del Tanaj, del Antiguo Testamento, la ciudad ya se llamaba... O sea, ellos tenían conciencia de que era Ramesés, pero en la época en que Israel, los hebreos y luego Israel estuvo en Egipto, la ciudad se llamaba Baris. Es como si nosotros hablamos de Caesar Augusta. No es una marca de motos, es Zaragoza. Pues es igual, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento tiene muchos errores. Versos que no se entienden, porque es un griego antiguo. Está lleno el Nuevo Testamento de citas del Tanaj, pero no citas literales, sino lo que ellos escuchaban en la sinagoga. Escuchaban que no leían. ¿Y a quién lo escuchaban? Al Meturgemán, que era un judío, perdón la expresión, era un erudito que sabía hebreo y arameo. Escuchaba la lectura en hebreo y él versionaba en arameo. Y las citas que vemos en el Nuevo Testamento son lo que ellos recuerdan de memoria de lo que decía el Meturgemán, que versionaba al arameo que ellos hablaban. Porque ellos no hablaban griego, ni escribían griego, ni siquiera hebreo. El hebreo era de los eruditos, igual que el griego era de las clases nobles en el Imperio Romano. ¿Vale? Pero no... o sea, Yeshua jamás habló en griego. Y Saulo de Tarso era un rabino. ¿Vale? Entonces, nos han dejado un texto falseado, con expresiones que no se entienden, porque el griego de hace 2000 años no es como el griego de ahora. Y no lo digo yo no soy ningún erudito de griego, yo no he estudiado griego en mi vida. Pasa que tengo muchos recursos, pero sí he investigado y veo que los filólogos griegos de hoy en día dicen hay muchas frases en el Nuevo Testamento que no sabemos ni lo que significan. Y si estamos hablando de eruditos del griego, de Grecia, no de aquí, no de la Universidad Pontificia de Entrevías, y ellos no saben lo que significa, ¿cómo es que un cristiano sí lo sabe? Porque es sencillo, porque la teología está antes que el texto. O sea, la teología se fuerza como si fuese un zapato que no te entra, ¿vale? Con calzador o con vaselina, para que entre. Y entonces te das cuenta que hay textos que te ponen una cosa en griego y luego te aparecen comas, puntos, te cambian el orden de las frases, de las palabras en la frase, para que digan lo que quieren que diga. ¿Es Yeshua el Mesías? Sí, indudablemente. ¿Es Yeshua Dios? No, indudablemente. Y podemos, o sea, ya has visto, ¿no? Que en los comentarios de las entrevistas, y Juan no sé qué, y Tito no sé qué, y se piensan que es que yo no conozco esos textos. Lo que ocurre es que los conozco bien, y conozco lo que significan. Hay una disciplina que se conoce como tropología. No es antropología, ¿vale? Es tropología. ¿Qué es tropología? Pues estudiar los tropos. Metáforas, sinédoques, metonimias, paráfrasis, perífrasis, exclamaciones, plurales majestáticos, todo esto que la gente no sabe. Entonces la gente llega y lee, el Padre y yo uno somos, y dice, ahí lo tienes. Este texto claramente dice que Jesús es Dios. Claro. Entonces, cuando un padre está en una conversación y dice, no, porque Merceditas y yo somos uno. Y están hablando de la educación de los hijos. Y aquí nadie piensa que Paco y Merceditas son la misma persona. No. Todo el mundo entiende que es un tropo, que es retórica, que es una forma de hablar, que está diciendo que los dos tienen el mismo punto en común en un aspecto, en una cosa. Quizás en el fútbol ella es del Betis y el otro del Sevilla, ¿vale? Pero en ese punto los dos tienen la misma forma de pensar, hay una sincronización perfecta. Cuando el Mesías dice el Padre y yo uno somos, está hablando de eso, de que su mensaje es el mensaje del Eterno, no que son el mismo. Mira,
Hay un dato súper interesante. Ya sé que no, o sea, todavía no me has hecho ninguna pregunta de ningún verso, pero quiero decirte algo súper importante, para que la gente se dé cuenta de que no hay Trinidad ni que Jesús es Dios. Acabo de decir antes de que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Cuando no hay sintonía en esto, ya sospecha, ¿no? Ya sospecha. Cuando uno no tiene nada que ocultar y se inventa una coartada, ya es sospechoso, ¿vale? No es que sea culpable, pero al menos ya es sospechoso, Sí. ¿vale? Si nosotros vemos las cartas, desde Romanos, Apocalipsis, pasando por Corintios, por Tesalonicenses, por todas las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a ver, excepto una, ¿vale? Pero no voy a decir cuál para que la gente lo investigue, ¿vale? Pero lo van a ver claro. Excepto una. Y Saulo de Tarso o las cartas de Johanán, de Juan o de Pedro, vemos que hay una salutación. Los primeros versos, 1, 2 o 3, siempre hay una salutación, siempre hay un saludo, ¿no? Y siempre aparece el Padre y Yeshua el Mesías. El Padre que nos ha revelado la verdad a través de Yeshua el Mesías. O sea, no es un verso. Las doctrinas no se pueden formar de un verso. Y por supuesto muchísimo menos de un verso que hay que interpretar. Ahí está el problema. ¿No? O sea, si yo digo, bueno, yo he dicho, digo, ¿me traéis un vaso de agua? Y no habéis interpretado otra cosa. Porque era obvio que era literal y por eso tenemos aquí una botella y 2 vasos, ¿no? Entonces, si tú tienes que formular una doctrina, tiene que ser prácticamente un axioma, es decir, una verdad inmutable que no cambia. Tú no puedes formar una doctrina de versos que hay que interpretar, como el Padre y uno somos, ¿no? O, no sé, hay tantos versos, ¿no? Que seguro que me vas a hacer alguna pregunta, ¿no? Pero no, tiene que ser de varios versos y que sean literales. El famoso texto de Juan 3:3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es una doctrina fundamental. Y de hecho, en cantidad de películas vemos que le pregunta uno a otro. Bueno, hay una película que se llama Fury, o sea, que lo he repetido en alguna ocasión, ¿no? Corazones de acero o algo así, ¿no? Se le pregunta uno al recluta nuevo, dice, ¿has nacido de nuevo? Bueno, aquí han versionado de, ¿has conocido a Jesús? No, has nacido de nuevo. El texto dice nacer de lo alto, no dice nacer de nuevo. ¿Por qué han traducido nacer de nuevo? Porque hay una doctrina protestante que es nacer de nuevo. Entonces, o sea, tú tienes una doctrina y la metes. La gran doctrina, hay una fiesta, la fiesta por excelencia del mundo cristiano. La única fiesta que para el cristianismo es importante, Pentecostés. ¡Wow! El bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés. Dices, si no existe esa fiesta. Las fiestas que mandó el Eterno están en Levítico 23. No hay ninguna fiesta que se llame Pentecostés. ¿Qué han hecho? La palabra que significa 50 no la han traducido. La han transliterado y han puesto Pentecostés. Entonces han creado una nueva doctrina y no se dan cuenta que todos los que aparecen ahí, en esa historia, son todos judíos de todo el mundo conocido, porque era una de las fiestas de peregrinación del templo. Entonces te das cuenta que no están transmitiendo la verdad. Cuando tú en un verso, bueno, 1 Timoteo 3:16, he abierto yo Otro melón. el melón, la sandía. Si no me equivoco, 1 Timoteo 3:16, cuando dice, Dios fue manifestado en carne, visto a los ángeles, recibido arriba en gloria. ¿Dios fue manifestado en carne? Vas al texto en griego y no pone eso. Dice, pone, Él fue manifestado en carne. No está hablando de Dios, está hablando del Mesías. Sí, pero si ya lo unen, ya lo interpretan Claro, como que decía. pero ¿y a quién importa la verdad? Si lo que interesa es que la gente entienda la fe. O sea, ¿cómo? Claro, ¿por qué no se quita Primera de Juan 5:7? 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Es la coma juanina que he hecho referencia antes. ¿Por qué no la quitan? Porque viene bien para la fe. ¿La fe de quién? Os viene bien a vosotros para seguir manteniendo el chiringuito religioso. Pero eso no es verdad, es mentira. La verdad no se puede cimentar sobre una mentira.
Entonces, versos, pues, a ver, el Espíritu Santo. Dice, pero bueno, pero el Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La expresión Espíritu Santo es una perífrasis. Es decir, algo con más palabras de las necesarias. ¿Vale? Entonces, que lo he explicado muchísimas veces, cuando un niño rebelde, dijo, este niño tiene un espíritu de rebeldía, ¿qué estás diciendo? Está poseído por un ente que es un diablo, un demonio que es rebelde. No, que es un niño que es rebelde, que no hace caso, que siempre está... Una cualidad más. Claro. Espíritu de soberbia, pues ¿qué es soberbio? Espíritu de fidelidad. ¡Guau! Esta persona... No, o sea, estás transmitiendo algo con más palabras, y entonces, claro, lo adornas. Porque ¿para qué sirve la retórica? Los tropos. Para adornar el mensaje y hacerlo más atractivo. ¿Por qué el Mesías utilizaba constantemente parábolas? Era su método didáctico, la forma en que le enseñaba, pero que no era solamente de él. Todos los rabinos lo hacían. La cuestión diferente era el mensaje. O sea, lo que componía realmente el mensaje. Por eso leemos que se quedan sorprendidos escuchándolo y dicen, jamás nadie nos ha hablado así, esta doctrina, ¿de dónde le viene? Porque nadie le puede haber enseñado esto. Porque los que escuchamos constantemente en las sinagogas o por las calles enseñando y tal, porque había enseñanza también en la calle, en un lugar que normalmente era como una sinagoga abierta al aire libre, en los ríos, en los pantanos, en el campo, se denominaba proseuge, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí iban y enseñaban con lo que tenían. Por eso el Mesías dice, veis los lirios del campo, que nadie los cuida y tal, y Salomón jamás se vistió, o el sembrador salió a sembrar y tal. Entonces, bueno, era la forma didáctica habitual de la época. Y se utilizaban tropos. Claro, les enseñan que los tropos son literales. Entonces dice, no, porque Él es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Dice, a ver, por favor, pero ¿es que el Eterno tiene cuerpo físico? Esa es otra. ¿Qué es Dios? No, Claro. ¿Cómo es? Claro, o sea, me preguntaba un miembro de la comunidad, de la Keilah nuestra. Keilah es el término hebreo equivalente a iglesia, ¿no? El conjunto de personas, ¿no? Me decía, Rabino, realmente, literalmente, ¿qué dice los 10 mandamientos cuando dice no tengas otros dioses delante de mí? Porque aquí lo que aparece es la palabra rostro. No tendrás dioses delante de mi cara. Claro, es un hebraísmo. Igual que estamos hablando de tropos griegos, también hay retórica hebrea, que lo conocemos como hebraísmos. Entonces, claro, como el texto literalmente dice no tendrás nadie delante de mi cara, podemos poner a Buda a la izquierda, o a la derecha, o detrás, o... No, lo que está diciendo el texto y todo el mundo lo traduce perfectamente es que no puedes tener otros dioses diferentes. Fíjate, ahí sí son avispados para entender el significado de lo que dice, pero luego llegas al Nuevo Testamento y no interesa. Y en el Nuevo Testamento los tropos se convierten en literales cuando interesa. Porque como siempre digo, nosotros tenemos aquí una puerta y no está escrito en el Nuevo Testamento yo soy la puerta. ¿Qué cristiano adora puertas? O cuando dice yo soy la luz del mundo. Yo tengo una linterna de esas chinas, yo creo que todo el mundo tiene una linterna de esas chinas, ¿no? Que tiene, no sé, 50.000 millones de candelas, ¿no? ¿Quién besa a la linterna? Porque el Mesías dijo yo soy la luz del mundo. Que era un faro. No, todo el mundo sabe que son tropos. Pero ¿por qué no son tropos cuando el Mesías utiliza la retórica que no la utiliza él? Nos la han dejado en griego. Él no hablaba en griego, ¿vale? Pero en griego sí está la retórica griega. Para decirnos, el mensaje que el Mesías está transmitiendo siempre que hace eso, es que su enseñanza, su doctrina, lo que él está haciendo, tiene una sincronización perfecta con la voluntad del Eterno. Claro, nos han dejado los textos de tal manera que parezca que Él es Dios. El gran texto que para muchos que vienen y me preguntan es el gran desasosiego. Hay un texto que es el gran desasosiego, que es Juan 1.1.
Tengo unas cositas de Juan aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, jo, macho, más claro, este hombre es que no sabe. Este hombre es que no quiere ver lo evidente. No, sí, lo veo lo evidente. Lo veo lo evidente. Verbo. ¿De dónde viene la palabra verbo? De logos. ¿No? Pero es que el logos ya existía antes de que Yeshua naciese. Porque es parte de la filosofía griega, del helenismo. ¿Vale? Si nosotros nos vamos a la carta de Hebreos, otras cartas, nos encontramos con que hay una afirmación, que el Eterno creó todo con su palabra. Palabra en hebreo es dabar. Bueno, eso es lo que usted dice, lo que tú dices. No, te vas a Génesis. Te vas a Génesis. Y te das cuenta que en el capítulo 1 de Génesis aparece 10 veces la expresión dijo Elohim. Dijo Elohim y fue creado. Dijo Elohim y fue creado. Y todo fue creado así 10 veces. Entonces, claro, para ellos era evidente que el Eterno había creado todo con su palabra. ¿Para qué el Eterno nos dio la capacidad de hablar? Somos los únicos que hablamos. Bueno, también los loros, ya, y algunos políticos, ¿vale? Pero la idea, o sea, lo que tenemos que entender como la cualidad de hablar es que nosotros, lo que tenemos en nuestra mente, lo expresamos, lo comunicamos a otra persona con el habla. Y no siempre es literal. Hay muchos tropos. Lo que está claro es que nos han metido el logos griego en un texto que nos habla y que es un paralelismo, es un tropo, un paralelismo de Juan, de Yohanan, de Juan, capítulo 1, con Génesis 1. Y lo que nos está diciendo es que todo fue creado por la voluntad del Eterno. El Eterno decide crear. ¿Y cómo se expresa para que lo entendamos el ser humano? Con su palabra. Porque claro, indudablemente, Elohim no dijo. Porque para decir tienes que tener cuerdas vocales, la campanilla, los labios, porque lo mismo la palabra es fricativa, o la letra es fricativa, oclusiva, y entonces, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que, o sea, te crees antropomorfismos, perdón? Que el Eterno tiene brazos y alas de águila y tiene ojos con llama de fuego y está sentado en un trono de madera. Son todo figuras. Entonces, lo que nos dice Génesis, la forma de hablar de hace 3.500 años o más, es que el Eterno crea con su voluntad. ¿Cómo se expresa la voluntad? Hablando. Porque si yo antes, cuando he dicho agua, yo lo he expresado. Oye, ¿traéis agua? Si yo me callo, no me traéis agua. A no ser que leáis el pensamiento, ¿vale? Entonces, si tú quieres algo, lo expresas con tu boca. Lo que hay en tu mente, tú lo expresas hablando. El Eterno decide crear, ¿vale? Su voluntad la expresa el texto, el Eterno dijo, el Eterno habló, ¿vale? Claro, en Juan 1.1 dice que el Eterno, si lo hubiesen dejado en hebreo, pondría dabar, porque el Eterno lo creó todo con su palabra, que era la expresión de su voluntad. Sigue el texto y llega al verso que es el 14. Y aquella palabra, que no está hablando del Mesías, sino de la voluntad del Eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? El Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es la máxima expresión de la voluntad divina. Yo, por ejemplo, ya para terminar, voy a ir al Evangelio de Juan porque es el que más se repite como justificación de los católicos y cristianos para afirmar que Jesús es Dios, ¿no? Siempre que un católico o un cristiano defiende que Jesús es Dios, va, ahí te menciona a Juan, ¿no? Entonces yo, desde fuera, y sin prejuicios, ¿no?, tengo más facilidad para, bueno, leer un texto sin tirar para un lado o para otro. Entonces me fui al Evangelio de Juan, me lo leí entero. ¿En qué versión?
Ya, eso ya no sé. Era una Biblia. Es que no es pero lo mismo. pero No bueno, es lo mismo. vamos a suponer, partiendo de la base, como estamos hablando, que los evangelios, amor, pueden ser versionados, tergiversados, manipulados. Vamos a suponer que son fiables, 100%, ¿no? Y dentro de esa fiabilidad yo voy a citar algunos textos, porque siempre se quedan con el Padre y yo uno somos, ¿no? Y ese tipo de afirmaciones. Pero bueno, así por recopilación. Evangelio de Juan, o sea, citas en el Evangelio de Juan, y yo como parte de fuera digo, bueno, el Padre y yo uno somos existen en el Evangelio de Juan, pero también existen otras citas que no tienen que ver con que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué te quedas con el Padre y yo uno somos y no te quedas con las otras, ¿no? Entonces, hay muchísimas, ¿eh? Sí, O sea, sí. el Padre y yo uno somos es una, pero que otras que dicen... Te puedo asegurar que las conozco todas. O sea, cuando vean las personas que nos siguen, ¿no? O sea, yo todas las citas las conozco. Sí, de hecho, hay un capítulo dentro del Evangelio de Juan que se llama Jesús se declara hijo de Dios. O sea, ya te está diciendo, No, mira, o algo así, ¿no? te voy a contar algo interesante. Los títulos son añadidos siglos después de la formación del canon, siglos después. Ya no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la Edad Moderna, ¿de acuerdo? O sea, eso de que Jesús o no sé qué, o sea, los titulitos, Sí, añadido ya para... esos son los últimos añadidos de las editoriales cristianas. Y difieren de las editoriales católicas a las protestantes. Claro. Entonces, si yo soy cristiano y yo defiendo que en Juan el Padre y yo uno somos, si voy a Juan y veo Jesús es el Hijo de Dios, ya, o sea, te está diciendo que no es Dios, ¿no? Pero bueno, citas dentro de ahí. ¿El que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Es esa? No, y aparte, quien escucha mi palabra y cree aquel que me envió, es decir, te está diciendo que es un enviado, Efectivamente. que no es Dios. Es un malaj, es un enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, otra vez repite. Claro. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. ¿Pero me estás dando a mí la razón o se la estás dando a ellos? Yo estoy citando el Evangelio. Claro. Nada hago por mi cuenta, sino que conforme a lo que el Padre me enseñó. Claro. Entonces, o sea, ese texto, como otros muchos, es demoledor. Saulo de Tarso constantemente está haciendo referencia a que el Padre es mayor que Yeshua y Yeshua es el que nos ha traído la voluntad del Eterno y nos la ha revelado de una manera exquisita. O sea, realmente, bueno, pues como él transmite, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque habían tergiversado todo lo que estaba en el espíritu de la Torá, ¿vale? Se habían ido a la letra y la habían tergiversado, porque recordemos que hay una cita en Isaías que habla de la pluma rota, la pluma falsa de los escribas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la misión del Mesías son dos. Una es a revelarnos con exactitud la voluntad del Eterno, y la otra es a redimirnos. Por eso es Goel. Es Malaj y es Goel. Es enviado del Eterno a transmitirnos la voluntad. También es Nabi, es profeta. ¿Por qué? No es que adivine el futuro, porque eso no es lo que significa Nabi, profeta, sino el que trae la revelación del Eterno, la palabra del Eterno. El profeta no se inventa palabras, no se inventa mensajes. El Mesías no se inventa palabras, no se inventa mensajes. Por eso, a través del... Claro, o sea, él solamente es el conducto, ¿vale? Es la fibra óptica, ¿vale? Y claro, él es el Redentor, es el Goel, es el Salvador, ¿vale? Entonces, claro, si tú no entiendes el mensaje, pues lo que tienes que hacer es estudiar. Pero mira, si tú quitas a Babilonia de la ecuación de la religión que se llama judaísmo hoy en día, desaparecen muchísimas doctrinas, muchísimas prácticas y fiestas. Si tú quitas a Roma de la ecuación, desaparece la Trinidad, desaparecen las basílicas, desaparece Cristo, desaparece apóstoles, desaparece Pentecostés, desaparecen muchísimas cosas. Si la Trinidad es auténtica y es real, ¿por qué se sigue debatiendo 2000 años después? Bueno, 1700 años después. Porque la Trinidad fue impuesta en Nicea.
¿Dónde está la Trinidad en el Nuevo Testamento? No está en ningún sitio, por eso introdujeron ese verso famoso. Yo por eso me fui a Juan porque es lo que más defiende los cristianos, ¿no? Y entonces digo, bueno, si según tú, ahí es como, ahí está lo de Jesús es Dios, ¿no? Y el Padre y uno somos y todo esto. Pero yo, desde sin prejuicio, empiezo a leer Juan y repite 1000 millones de veces el que me envió, yo no hago nada por mí, sino el que me envió, el mensaje no es mío, sino del que me envió. O sea, es como, te está diciendo Por eso, en Juan, o sea, no en otro libro, otro pero fíjate, texto. ahora con eso en mente, el mensaje no es mío, sino que el que me envió el Padre, que es mayor que yo y tal, no sé qué. Ahora, en ese contexto, con esa idea en la mente, vas y dices, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entiendes perfectamente El eso. criterio, lo que comentabas antes, sí. La unidad de O sea, criterio. mi mensaje no es mío, es del Padre. Por eso, ¿por qué me dices tú, muéstrame al Padre y nos basta? Pero no te das cuenta, o sea, ¿cómo se puede conocer al Eterno? Exclusivamente con la Torá, con la Torá que le fue dada a Mosé en el Sinaí. Tú puedes conocer al Eterno. No físicamente, pero puedes leer. O sea, nosotros podemos saber cómo es una persona que vivió hace 500 años con su biografía, ¿no? ¿Cómo podemos conocer al Eterno si nadie puede verlo? Nadie lo ha visto jamás. Solamente el Mesías nos ha dado a conocer al Eterno. ¿Cómo? Con la máxima expresión de su voluntad. ¿Tú quieres conocer al Eterno? Bueno, en alguna de esas salutaciones aparece perfectamente donde dice que el Mesías lo ha dado a conocer al Padre. Bueno, es que hay una cita que dice, al Padre jamás nadie le vio. El Mesías le ha dado a conocer. Es decir, si tú quieres conocer al Eterno, escucha el mensaje de Yeshua y síguelo. Pero Yeshua jamás dijo que que él era Dios. No, pero aquí está recogido que los fariseos lo entienden. Claro, me estás diciendo que los fariseos entendían perfectamente el mensaje del Mesías. ¿Me estás diciendo eso? O sea, me estás diciendo también que los musulmanes entienden perfectamente el mensaje de la Torá y del Nuevo Testamento. No. Lo que pasa es que nos aferramos, como algunos dicen, a un clavo ardiendo para mantener nuestra doctrina heredada del paganismo romano. Pero todos esos textos que ellos se creen, que el cristianismo cree, que está diciendo que Jesús es Dios, son falsos. Es más, te voy a dar una primicia. A ver. Solo lo sabe otra persona, ¿vale? En mi mente lleva dando vueltas una idea ya tiempo, ¿no? Maimónides, Mosé Ben Maimón, el Rambán, Maimónides, judío cordobés, escribió un libro muy importante para el judaísmo. Moré Nebuchim, o Nebuchim, la guía de los perplejos. Un libro donde él escribe a un discípulo y le empieza a explicar pasajes difíciles de entender. Por eso es la guía de los perplejos, porque lees y te queda ojiplático, ¿no? Como, con los ojos como huevo frito. No sabe ni lo que pone, ni qué quería decir el que escribió esto. Entonces, Maimónides va desglosando palabra por palabra lo que significan determinados contextos, habla de la polisemia de determinadas palabras. Creo que voy a escribir un libro de todos esos pasajes. A ver, tenemos que hacer otra entrevista entonces. ¿Qué se le va a hacer? Lo siento por ti. Pero todavía queda mucho, ¿eh? Se está gozando la idea en la mente. Le damos tiempo a la gente también para que... Sí. Quería cerrar con preguntarte si tuvieras a Yeshua delante, ¿qué le dirías? O vamos, no le dirías nada. Espero haberlo hecho bien. Me vas a hacer llorar, ¿eh? Espero haberlo hecho bien. Perfecto, pues mejor cierre imposible, ¿no? Pues Rabino, un placer de nuevo. El placer ha sido mío, ¿eh? De verdad. Y no es retórica. Esperamos que la gente lo acoja de buena manera y creo que es importante a día de hoy tener diferentes mensajes, diferentes criterios, escucharlos sin prejuicios, como comentaba, y acercarse al Mesías. Entonces, voy a aprovecharme y ya que está aquí y es gratis voy a echar otro trago de agua. ¿Quieres tú? venga. Venga. Supongo que ya sabéis cómo se brinda en hebreo, ¿no? No. ¿No? Salen las películas. Coges y dices, Lejaim, por la vida.
No sabía. Lejain es por la vida. Se ven muchas películas, ¿no? Sí, sí. Cuando tú, por ejemplo, sale en la lista de Schindler, Lejain. Sale, no sé si habéis visto El violinista en el tejado. Es larga, son Sé cuál 3 es, pero horas. no lo he visto. Pues un día decís, vamos a hacer caso al rabino, vamos a coger la película, palomitas, ¿Eh? y vamos a verla. Es larga, 3 horas. Es muy interesante porque retrata el perfil de judíos del siglo finales del XIX, principios del XX, cuando la Revolución Rusa y tal, los bolcheviques, y los diferentes tipos de judíos que ya estaban apareciendo, el tradicional, el liberal, el masortí y tal, ¿no? Entonces, la lucha de la tradición, por eso el mensaje de la película, que es un musical, ¿no? Tradición, ¿no? Que sería masora, ¿no? Entonces el padre siempre la tradición. O sea, el judaísmo ortodoxo se basa en la tradición, no en la Torá, en la tradición, que es el fariseísmo, ¿no? Y entonces, pues es muy interesante ver muchas cosas y bueno, ahí se ve el Jai, ¿no? Cuando se casan y bueno, es muy interesante, es muy bonita. Os la recomiendo. Yo a veces la pongo como ejercicio para leer y luego hacer una redacción de lo que han visto, ¿no? Yo siempre pienso, si Dios se quiso revelar, ¿no? Y mediante profetas o el Mesías y demás, es como, coño, hazlo hoy, que hay tecnología, que se puede guardar tu mensaje mejor, ¿no? No lo hagas cuando que se puede tergiversar, que se puede... Bueno, es que mira, si el mensaje se basase solo en una persona, pues fíjate, el Mesías estuvo transmitiendo, emitiendo online, no, o sea, en directo, 3 años y medio. El tiempo en que el Mesías estuvo hablando fueron 3 años y medio. Pero fíjate, el mensaje lo exportó. Y llevamos hablando 2000 años de él. Sí, total. Es una figura que, Claro. creo que te lo comenté en la anterior entrevista, creas o no creas en la figura con connotación religiosa, me refiero, o sea, Mira. impresionante el legado que ha dejado. Cuando se filma una película de acción, hay una persona que se dedica exclusivamente a revisar las armas. Tiene que ser un maestro armero, o sea, no es un mindunde. A ver, tú, mira a ver las armas, sí. No, a revisar las armas, que toda la munición sea de fogueo. Salvo en escenas donde se dispara de verdad. Hay escenas donde tú ves que la persona dispara y está haciendo los agujeros en los coches, ¿vale? Entonces yo, cuando lo veo, digo, eso es de verdad, eso es mentira. Cuando una persona está disparando, si tú ves que la mano se mueve, dices, ha disparado de verdad. Pero como se ponga a disparar, como las películas de John Wick, ¿no se ha visto una película de John Wick? Pega 50.000 tiros, pero no se le mueve el arma de la mano. ¿Sabes? No han disparado un arma en la vida. Bueno, sí. Hay vídeos donde él va a un campo de tiro. O sea, él sabe cómo recargar. O sea, todo eso que hace, él ha hecho muchas horas de tiro en campos de tiro. Pero a la hora de disparar, tú ves que el arma está disparando de fogueo, ¿sabes? Porque yo he disparado armas de fuego. O sea, yo tengo una Colt 45 de fogueo. O sea, tú disparas y no se mueve. Pero luego tienes una pistola real y cada vez que disparas una 45 te hace la mano así. ¿Sabes? Entonces, cuando se filman las películas hay una persona que revisa todas las cosas. ¿Por qué te estoy contando yo esto de las armas? No, sí, de lo de... Estamos hablando del Mesías. De presentarse hoy en día, ¿no? Sí. Que hay más facilidad para que se mantenga Claro. su mensaje. Y entonces, o sea, hay una persona que revisa eso, ¿no? O sea, bueno, no sé en el caso, o sea, por qué lo quería, cuál era la idea que tenía en la mente, ¿no? Pero el caso es que nosotros estamos transmitiendo un mensaje. Ya sé lo que te iba a decir. Mira, en las películas esa persona es importante porque muchas veces vemos que alguien juega la ruleta rusa. Imagínate a alguien que juega a la ruleta rusa con un revólver. Da cangue. Yo sé que un guardia civil se mató en Llodio. Hay un movimiento con la pistola que se llama el seguro del lute. El lute, ¿sabéis quién es el lute? Eleuterio Sánchez, el lute. Pues él había aprendido que si a ti te encañonan con un arma de cerca y tú coges la pistola y la sujetas y la echas para atrás, la corredera no dispara. ¿Por qué? Porque se desplaza la corredera, el cañón bascula y ya no dispara. ¿Vale? Entonces un guardia civil hizo eso con su cabeza. Que le salió cruz.
Claro, O Gara, depende de cómo lo veas. no era un sistema Browning. Ujú. Se mató, se pegó un tiro en la cabeza. El que firma la película sabe que el arma no tiene munición. La han revisado 50.000 veces, porque hacerte así con un revólver, clac, clac, aunque sepas que está vacío, sabes lo que ocurre si hay un error. Todos los testigos del Mesías, de su resurrección, murieron por ese dato. Ujú. Tú no te encuentras a miles de personas que son capaces de morir por mantener un relato falso. Ujú. O sea, si yo estoy 3 años siguiendo al Mesías, escuchando lo que dice, viendo cómo hace milagros, cómo sana a la gente, cómo paralíticos, o sea, paralíticos, con una mano seca, ciegos, que recobran la vista. Claro, o sea, ¿por qué hacía eso? Porque está recogido en Isaías. Ujú. Porque eso es lo que iba a ocurrir cuando el reino de los cielos viniese. Claro, los rabinos sabían que estaba hablando del Mesías. Entonces, él les está dando lo que ellos sabían que el Mesías tenía que hacer. Entonces, ¿por qué cientos o miles de personas son capaces de enfrentarse a la muerte como el que pide un helado italiano? Sin miedo a la muerte. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Dice, pero me está quitando la vida. No, es que esto no es la vida. Esto es un paso, hombre. Esto es como cuando vas al cine y estás esperando a que abran la sala para entrar. Ah. Y entonces ellos eran capaces de enfrentarse a la muerte sin miedo. ¿Por qué? Porque habían visto lo que había hecho el Mesías y lo que había ocurrido con él. Entonces, ¿miedo de qué? Sí, ¿Miedo ya de qué? muere Claro, y voy con él. claro. O con... Ahora, fíjate, o sea, es que te encuentras... Claro, ¿recuerdas que hemos hablado en una ocasión de qué poderoso es el mensaje de Yeshua, que aun estando en una equivocación, es capaz de esa persona? ¡Wow! Ujú. ¿Cuántas monjas y curas iban con los niños judíos a las cámaras de gas? ¿Por qué? Por el testimonio de Yeshua. Pero si adoraban imágenes. Ahora olvídate de eso. Es tan poderoso el mensaje de Mesías que aunque tengas doctrinas falsas, Te vas a muerte. Literal. ¡wow! Sí. Pues nada, un placer. Y Bueno, nada, ha sido un placer veros otra vez. Veo que estáis bien, me alegro. sí, sí. Quedamos pendientes para otra futura o bueno, Para lo que que quiera. surja.